Yo creo, hermanos, que vamos a orar, vamos a reprender al diablo. No hay motivo para que se esté cortando el video y se está cortando. Entonces, vamos a reprender al diablo. No le parece bien, segurito, está enojado, porque las tradiciones han engañado a muchísima gente. Quería ver si estaban viendo, y sí, ahí está la hermana Rosy, hermano Martín, Roselva Cruz, Mauricio Gutiérrez. Dios les bendiga, hermanos. Vamos, ayúdenme a orar. Los que están viendo, ayúdenme a orar porque no le está pareciendo al diablo que hable de las tradiciones. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, reprende a Satanás, reprende a los demonios. Esto les molesta, le ofende a Satanás que descubra que las tradiciones son dañinas, cuando muchos creen que las tradiciones salvan y que las tradiciones te hacen. Te ruego que reprendas todo espíritu inmundo, que reprendas toda obra de Satanás y nos permitas escuchar esta doctrina. Nos permitas desenmascarar a esa bestia maligna. Permítenos desenmascarar a los demonios, desenmascarar las tradiciones, porque hacen daño a tu creación humana, hacen daño a la vida espiritual de tu iglesia, hacen daño las tradiciones a la vida espiritual de tus redimidos. Las tradiciones son dañinas para tus hijos, para tu pueblo, y necesita tu pueblo saberlas, conocerlas, porque si no, tu palabra misma dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Al exponer esta doctrina, que realmente es un atrevimiento grande, porque se va uno a encontrar no con elogios, sino con enemistades, con gentes que se enojan y que pelean, porque le dan más valor a las tradiciones que a tu palabra. Hay mucha gente y muchos ministros de culto religiosazos, pero en contra de tu palabra y sujetos a sus tradiciones. Y eso los encontramos en todas las iglesias, en todas las denominaciones o religiones. Pero en este momento tu palabra es la que tiene que ser dada a conocer. Ayúdame, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios le bendiga, hermana Guadalupe, hermana Leo. Escuchen la palabra del Señor. Al principio, y se me ha estado cortando, pero al principio les leí en San Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si permaneciereis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente libres, porque no es nomás creer en Cristo. Muchos creen, y aún los demonios creen en Dios, y cuando se acuerdan tiemblan, dice la palabra. Pero cuando le obedecen, no es el chiste saber que hay Dios, no es el chiste ser oidores de la palabra también, sino hacedores de ella. No es lo que le agrada a Dios que uno sepa que Él existe y que Él es bueno, pero que no le obedece uno, no se obedece a su palabra. Entonces dice, este pueblo en vano me honran, porque de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Tocayo Morfín, Dios te bendiga, y hermana Juana, gocémonos con la palabra del Señor, porque la verdad absoluta, ya lo dije en la otra parte que se cortó, si la ven ahí está, pero por si
miraran solo esta parte, la verdad absoluta es Cristo Jesús. Él dice, yo soy, y el yo soy es el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy es el eterno, el que no tiene principio ni tiene fin. El yo soy es Dios. Y dice el Señor, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque está en el Padre, el Espíritu Santo. Es una sola esencia, Dios, un solo Dios verdadero, una sola sustancia. No hay tres dioses, ni tampoco una sola persona. No confundimos a las personas ni separamos la sustancia. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es la verdad, su palabra es la verdad. Entonces, el yo soy es el que se le manifestó a Moisés en el desierto de Madián, cuando le dijo Moisés a Dios, ¿y quién me envió? ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Y qué le voy a decir al pueblo de Israel? Dile que te envió, yo soy. El yo soy te envió, o sea, el eterno, el yo soy, el que no tiene principio ni fin te envió. Eso diles, Dios te envió. Y él dice, ¿y con qué nombre? Bueno, entonces dijo, un nombre que con pocas palabras habla que Él es el eterno, el yo soy, el que no tiene principio ni fin. Entonces, hermanos, las tradiciones son algo bonito y son algo inventadas quizás de la moralidad de la gente, pero que no tienen realmente un sustento bíblico. Realmente no es lo que Dios mandó. Y esta tradición y por la cual el diablo se está oponiendo es una tradición muy dañina. Ha matado a mucha gente y mucha gente está enferma y no tienen autoridad para defenderse. Tengo gozo, hermanos, porque la gente está reaccionando. Estos temas no son en vano. Bendito sea el Señor. Ayer Dios liberó a una joven. Ella misma me dio testimonio ahora. Lucharon en una oración y después ella sola. Se están enseñando a liberarse por sí mismos, confiando en el Señor, sin la necesidad de un pastor o de muchos. La palabra de Dios es la autoridad del creyente. Nos la dio el Señor, nos dio su nombre, lo repito, nos dio su nombre, nos dio su palabra y nos dio su sangre preciosa. Su sangre tiene poder. Entonces, bendito sea el Señor. Alexis, Dios te bendiga, hermana Rosy. Bendiciones. Pero una tradición maligna, una tradición dañina, es que Dios es el autor de las enfermedades y desea que algunos de sus adoradores estén enfermos. O sea, que Dios nos manda las enfermedades. Miren, hermanos, unos de mis corajes, y esa es obra del diablo y obras de una religión o de muchas, pero a la que yo pertenecía, eso enseña. Eso me enseñó, eso me enseñaron mis padres. Y dicen, no hay que salirse, traicionar lo que nuestros padres nos enseñaron. Si nuestros padres nos enseñaron mal, ¿por qué vamos a permanecer en el mal? A mí me enseñaron mis padres y me enseñó mi religión desde niño que Cristo Jesús vino a este mundo para enseñarnos a sufrir y a morir, para que nadie se queje del sufrimiento. Hermanos, ¿qué ha hecho el diablo con esta maldad, con esta tradición que han aceptado las religiones y la gente? Los ancianos han aceptado, nuestros padres. ¿Qué ha hecho el diablo? Darnos en la pedrada y esconderse para que nos volteemos contra Dios. Él es ladrón, Él es muerte, Él es dañino. Y nuestro Dios es bueno, Él es misericordia y verdad. Pero el diablo nos enferma y luego dice, Dios te quiere castigar. Dios así te tiene. Dios, por medio de la enfermedad, de allí inventaron la tradición del purgatorio, que a fuerzas el que se muere, por más bueno que sea, tiene que ir a la tortura. Y hasta el dicho, y se ríen los mismos que van para allá, dicen, vamos para el caso Mocho, en un carro. ¿Qué, po? Sí, vamos a caber en el infierno, dicen.
El infierno es ese mentado purgatorio. Ya el que cae allí ya no sale. Tiene puerta para entrar, pero ya no para salir. Entonces, esa tradición a mí me tenía enojado con Dios. Me da mucho temor decirlo. Yo tenía un tío, mi tío Kiko Negrete, y él juntos nos emborrachábamos y juntos maldecíamos a Dios, hablábamos groserías contra Jesucristo. Y cuando yo andaba, a mí los marineros me dijeron, cuando el mar se enfurezca, la única forma de cambiarlo, de silenciarlo, de que se apacigüe, hay que maldecir mucho, hay que echarle la viga. Y ahí estábamos, hasta nos salíamos a maldecirlo entre todos los marineros cuando se venían los ciclones. Pues yo creo que los que maldijeron más son todos los barcos que se hundieron, hermanos. ¿Cómo maldiciendo a Dios vamos a tener vida? ¿Por qué? Porque el diablo está diciendo, Dios te está mandando ese ciclón, Dios te está mandando ese mal. El que maldijo la tierra con su maldad, con su pecado, es Satanás. La tierra era bendita. Y cuando Satanás le inyectó su cochino pecado a Adán y a Eva, la tierra sufrió las consecuencias. Por eso dice el Señor, si se convirtiera en mi pueblo, si clamaren a mí, si se arrepintieren de sus pecados, yo los perdonaré y sanaré su tierra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfermos por la maldición del pecado y la tierra también está enferma. Y la tierra por eso ya no está sosiega, tiembla en un lado, los ciclones la despedazan por todos lados. Pero el diablo es el autor de ese mal. Él desbarató el paraíso, él fue el que echó a perder la bendición y ahora todo culpando a Dios. Ay, Señor. Dice el Señor en Éxodo 15:20, yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, dice el Señor, yo Jesús he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. San Juan 3:38. Y la tradición dice lo contrario. Hagan de cuenta como que Cristo vino a hacer la voluntad del diablo. Hebreos 10:38 dice la palabra del Señor que Cristo Jesús vino a libertar, a librar, a sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuándo se le arrimó un enfermo a Jesucristo? ¿Cuándo registra la Biblia o hay un registro de que se le arrimó un enfermo y le dijo, resígnate? Ni modo, es tu culpa, es tu pecado. No, Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. La tradición de la religión popular dice, cuando Cristo nació, el mensaje del ángel le cambian. Él dice, en la tierra paz, dice la Biblia, el mensaje que Dios mandó por medio de ese ángel, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, o sea, en general, para con los hombres, mujeres y niños, todo el género humano, buena voluntad de Dios para con los hombres. La tradición dice, en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿A dónde mandan al perdido? ¿A dónde mandan al de mala voluntad? ¿A dónde mandan al pecador? Cuando Cristo Jesús no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar a los que son redimidos, porque ni había tampoco. Pero los que se autojustifican, los que se autosalvan, los que dicen, mis obras son las que me salvan, puras tradiciones de nuestros padres. Tradiciones que nos echan a perder la vida eterna. Mis obras me salvan. ¿Cuáles? Si la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de basurero, ¿cómo entonces nos van a salvar nuestras obras? La única obra salvadora es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Cristo Jesús nunca vino, hermanos,
pido una disculpa, pero no puedo dejar de ofenderlos. No puedo dejar de ofender a algunas personas. Yo veo las noticias, veo cuando vienen los papas de Roma, el más santo y más famoso que se ha dicho de sobre la tierra. ¿Quién era? Juan Pablo II, se me que sí, que hasta lo beatizaron, ya es uno más entre los santos. Porque hay una fábrica de santos allí. Y Dios no tiene una fábrica de santos. Él redime perdonando pecados a los pecadores y de allí saca a los santos. Él hace los santos porque santifica al pecador. Y los santos no son figuras, los santos son personas. Entonces, hermanos, veo el papamóvil, las calles llenas, enfermos de todas las enfermedades, pero nunca ha hecho el representante o el que sigue de San Pedro, porque dice por allí alguien que es el hilito, que ahí viene la bolita rodando y que Pedro fue el primero y que todos los papas son otros Pedros. Hermanos, Pedro por donde iba, hasta ellos mismos lo testifican, que hasta su sombra levantaba a los enfermos. Pedro por donde pasaba levantaba paralíticos, pero los levantaba en el nombre de Jesús, no en el nombre de la religión, ni en el nombre de la Santa Sede. No, él era en el nombre de Jesús, por la palabra de Jesús. Pero díganme, si fuera representante de San Pedro, si fuera igual que Pedro, levantaba gente cuando viene, pero una vez así con la mano, resígnense. Si yo le digo a un enfermo que se resigne y sé que las enfermedades son del diablo, ¿a quién le estoy ayudando? Esta miseria, de aquí soy, hermanos, de este rancho donde estoy predicando, de estas tierras soy. No, debería decirles, pero Dios me bendice, anoche cacé un jabalí. Yo aquí me he mantenido en estos cerros comiendo carne de aquí de los criaderos del Señor. Pero nunca he ido a un lugar que el Señor no haga señales confirmando su palabra. En todos los lugares ha hecho milagros, ha liberado endemoniados, ha sanado enfermos, ha resuelto problemas de matrimonios, de todo. Pero es porque he conocido la verdad y la verdad me hizo libre de mis pecados y de mis tradiciones. Mis abuelos, ya lo he dicho, principalmente el abuelo materno, Fidel Negrete Ochoa. Mi abuelo Fidel Negrete Ochoa fue revolucionario cristero. Y él me platicaba, y él creía que no iba a durar tanto tiempo en el purgatorio porque había ganado indulgencias matando soldados, porque eso le decían los sacerdotes, que por cada soldado eran 100 años de indulgencias, y él se apuraba con su 30-30. Hacía grandes montones de soldados que les sirvieran de fortín para trincherarse a matar más de los que fueran llegando a las barrancas de Michoacán. Él peleó en Michoacán. Mi papá nació en una cueva porque andaban huyendo del ejército. Los cristeros se andaban escondiendo y andaban matando. ¿Y qué le decían? Mi abuelo me platicaba todo. ¿Qué les decían? Que matar soldados era matar perros uniformados, era matar demonios. Eso les decían. Entonces, ellos se apuraban a matar soldados para ganar indulgencias, 100 años menos en el purgatorio por cada soldado. Entonces mi abuelo decía, tengo muchos años de indulgencias, porque mató a muchos perros uniformados.
todo con una bandera de la guadalupana. Tropas de María, vamos a la guerra, no desmaye nadie, siga la bandera. Llegaban a los ranchos y no hablaban de personas, pero decían viva Cristo Rey, y se robaban el ganado. Con risa los cristeros se comían las vacas y los toros. Viva Cristo Rey, muera otro buey, hablando de los toros. Era el rezo, el credo, el lema, etcétera. Pero yo fui militar y mi tío Kiko Negrete González, el que les estoy mencionando, también fue soldado, hijo de mi abuelo Fidel Negrete Ochoa. Y un día, y siempre que yo le quería hablar de Cristo, cállate, hereje, protestante, aleluya, y así, y agarrando el chicote, porque nunca lo dejaba. El diario traía las espuelas puestas, el caballo ensillado, el macho, su pistola colgando y su chicote en la mano. Así que, rápido, te callas, y era de callarse. Pero un día, cuando ya estaban ancianitos, mi abuelo y mi abuela Josefa González Mendoza, muy conocida en Palos Marías, Coahuayana, toda su familia, y para Villa Victoria, Cualcomán, todo eso, de Aquila, por allá. Por ahí está mi gente. Yo tengo familiares por mi abuelo, que era Acevedo Mendoza, mi abuelo paterno. Los Mendoza son mis familiares, los González, los Ochoas, Negretes, Acevedos, etc. Entonces un día le hablé, aquí en el Plan del Zapote, delante de mi abuela y mi mamá, Esperanza Negrete González. Le digo, abuelito, le quiero pedir un favor así muy grande. Dime, hijo, porque hasta eso me quería mucho mi abuelo, mucho me quería mi abuelito. Quiero pedirle un favor, abuelito. Dime, hijo, quiero hablar con usted, pero que me permita hablar como dos hombres. Como dos hombres, igual de hombres, no de que así de como si fuéramos solamente dos hombres. No, usted es mi abuelito, es mi padre, abuelo, pero como dos hombres, hombres sencillamente, y que como dos amigos, que no me regañe ni me pegue, nomás deme permiso de platicar con usted, haciéndole unas preguntas. Adelante, mi hijo, me dice. Está bien, hijito. Le dije, abuelo, usted mató muchos soldados, ¿verdad? Sí, hijo. ¿En nombre de quién? De la Virgen, de la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque había que defender la iglesia y había que ganar indulgencias, etcétera. ¿Y usted cree que mató, todo eso mataba perros uniformados? Dijo, sí. La pregunta es esta. Mi tío Kiko, su hijo, fue soldado, y yo, su nieto, fui soldado. ¿Usted hubiera sentido a gusto que le hubieran traído la noticia? Porque sí hubo motivo de que nos mataran, pero Dios nos guardó. Tuvimos, como todos los soldados, peligros, enfrentamientos. Yo anduve en Sinaloa en la famosa Operación Cóndor. Había peligro, había cosas tremendas contra el contrabando y la despistolización. Fue algo tremendo en el estado de Sinaloa y Durango. Anduve en esas montañas horribles y le dije, bien nos pudieron haber matado. Y le hubieran dicho, Fidel, tu único hijo perro que tenías, ya te lo mataron. ¿Usted qué hubiera dicho? Bendita sea la Virgen, por fin mataron a ese perro uniformado. O que hubieran llegado y le hubieran dicho, oye Fidel, tu nieto, tu único nieto uniformado, fíjate que ya lo mataron. Ay, Virgencita Santa, gracias porque ya mataron a mi nietito.
¿Saben qué hizo mi abuelito? Se agachó. Nunca jamás le había visto yo una lágrima. Era un hombre tan frío. Estuvo en la cárcel, les digo, mató mucha gente. Era así. Estaba congelado de su corazón mi abuelo. Pero empezó a llorar. Y le dije, abuelito, ahora entiende. El mandamiento dice, no matarás. Y el mandamiento fue dado hace más de 4,000 años. Y usted, los que mató hace un poco más de 50, 60 años. Entonces, usted violó el mandamiento de Dios, no matarás. No mató perros uniformados, mató humanos, hombres con uniforme. Y nomás de pensar, le digo, usted está llorando. Entonces, ¿qué hizo usted con matar tanto hombre uniformado? Dejó muchos abuelitos llorando. Dejó muchas madres llorando. Dejó muchas viudas llorando. Dejó muchos niños huérfanos. Todas esas lágrimas se las va a cobrar Dios a usted, abuelito. Hay una sola forma de que Dios no le cobre: que se entregue a Jesucristo, que le pida perdón. Y allí los 4 dijo, sí, hijo, pídele a Dios por mí. ¿Se arrepiente, abuelito? Dijo, me arrepiento. Es verdad, maté gente, no perros. Allí oramos. Allí fue descongelado ese corazón endurecido, muerto por tanto pecado, por tanta sangre que derramó. Y me están oyendo muchos parientes negretes. Saben que no estoy mintiendo. Mi abuelito siguió. Se fueron a Palomarías con mi tío padrino de bautismo, Espiridión Negrete González. Pile, conocido por Pile. Ahí se fueron, ahí les condicionaron la casita. Allí yo estaba yendo a predicarles. Cada 8 días se convirtió mi madrina Herminia Méndez Farías. Se entregó a Jesucristo. Mi tío también, mi padrino. Entonces, allí los bauticé, allí en la cama. Se hicieron chiquitos por el artritis, se encogieron, ya no se podían mover. Allí estaban juntitos en la camita los dos. Eran pura risita, pura felicidad. Bien entregados los dos a Jesucristo. Mi abuela, que era la rezandera de todo lugar, muy idólatra, cambió todo aquello por Jesucristo. Mis abuelitos, con toda seguridad, están en el cielo. No porque cambiaron de religión, sino porque cambiaron de actitud. Se entregaron a Jesucristo. Vean cómo la tradición de los ancianos de la religión los iban a mandar, como han mandado a muchos, a la condenación. Pero bendito sea el Señor, que nos alcanzó por su grande misericordia y amor. Y hemos podido, también mis abuelitos, es otra historia, cuando pueda luego se las cuento. Qué difícil nos fue a mi hermano Luis y a mí. Qué difícil nos fue esa evangelización de mis abuelos paternos, los papás de mi mamá. Ellos se entregaron, papás de mi papá: José Acevedo Mendoza, Amalia Ceja Benítez, se entregaron a Jesucristo también. Gracias a estas miserias, a mi hermano Luis, que el Señor tuvo a bien llamarnos a la evangelización, y hemos alcanzado, para la gloria del Señor, a muchos familiares, muchos, si juntáramos todos los Acevedos, nada más Acevedos, ya no digo Mendozas, González, puros Acevedos nomás que sé que hay cristianos, pasaríamos de 500, nomás de los que conozco. Hombres duros de corazón. Esto también lo sabe el mundo. En una balacera en el Parotal, ahí en Michoacán, murieron 4 Acevedos y
3 que no eran Acevedos, pero tenían algo de sangre también familiares, en un baile. Así murió muchísimo Acevedo, así murieron muchísimos de nuestros familiares, pero llegó el Evangelio y ha cortado ese terrible veneno satánico. Así que vamos contra las tradiciones en el nombre de Jesús de Nazaret, porque las tradiciones matan, las tradiciones quitan la fe, las tradiciones nos hacen pensar que el diablo es bueno y que Dios es malo. Aborrecemos a Dios. El diablo nos hace las maldades y nos alejamos de Dios. Mucha gente se sale de su misma fe, de su misma salvación, de sus iglesias se salen porque confunden religión con salvación y se enojan con un mal que les hace Satanás, les matan a alguien, muere alguien, y contra Dios, sabiendo que el asesino se llama diablo y Satanás. El Señor Jesucristo dice: yo he venido a hacer las obras de mi Padre. No dice las obras del diablo. Por eso Cristo nunca le negó la sanidad a nadie, ni la liberación. Él siempre echó fuera demonios en el nombre del Padre, sanó en el nombre del Padre, hizo pan, le dio de comer a la gente en el nombre del Padre, en el nombre de su Padre, en el que vino, en el que lo envió, hizo todos los bienes, y en ese nombre del que lo envió, reprendió a Satanás, lo tiene ya condenado, ya está sentenciado, ya su lugar es el lago de fuego, porque el Señor vino a deshacer, hermanos, entendamos, vino a deshacer las obras del diablo y hacer las obras de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué vamos a dar lugar a que, esta enfermedad seguro que Dios me la mandó para enseñarme a sufrir? Hermanos, la Biblia dice que Cristo no vino a enseñarnos a sufrir ni a morir. Dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra digna y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no a condenarlos, a salvarlos. El que hace que nos condenemos es Satanás, pero el que nos da la vida eterna es Jesús de Nazaret, Jesús de Belén, Jesús el Hijo de David, Jesús el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy tardé más por los cortos, hermanos, pero déjenme orar. Si alguien quiere sanar, rebélese contra él. Alguien está queriendo llamar, pero vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, vamos a desmascarar las obras del diablo. Ya hemos estado desmascarándolo a él, a los demonios, quiénes son, cómo son. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué medios usan? Y uno de los medios que le ha funcionado más a Satanás para alejar a millones y millones de gentes de ti, son las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones religiosas que parecen verdades, pero no son. Y mucha gente sincera, pero sinceramente se está condenando, porque la sinceridad no es la verdad. Si la sinceridad fuera la verdad, se salvaría toda la gente sincera. Pero tu palabra dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, porque nomás hay un Salvador y no se llama Inocencio, no se llama inocencia. El Salvador se llama Jesús de Nazaret. Cristo Jesús es el Salvador. Entonces, el que inocentemente peca, no lo salva la inocencia. Por eso es necesario oír tu palabra, conocer tu palabra, y tu palabra nos hará libres si la conocemos y si permanecemos en tu nombre, confiando en ti y en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos, verdaderamente, no de palabra, no de religión, no, verdaderamente, en espíritu y en verdad, seremos libres y seremos tus discípulos por la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ya está tronando mucho. Ando en una motito. Yo creo que me voy a retirar.
Dios les bendiga.